Vamos a continuar con, con la propuesta de nuestra clase de hoy. Entonces yo les decía que habíamos realizado un mecanismo térmico, es decir, un mecanismo que realiza un trabajo térmico que tiene que ver con la temperatura y la energía que llamamos calor. Lo que hicimos fue la experiencia que nosotros hicimos, como para describirla, hicimos el hornillo y la tapa, ¿sí? Este es un mecanismo térmico que está compuesto por el horno o hornillo más un quemador que ustedes lo vieron funcionar, que está en esta parte. Entonces, el mecanismo térmico consta de dos partes: hornillo, que ya vamos a explicar su particularidad, hornillo y quemador, ¿sí? Quemador. Perfecto. Bien, el punto es el siguiente. El hornillo está hecho con material refractario. El hornillo está hecho con material refractario, ¿sí? Y el quemador es un instrumento o una herramienta donde se promueve la combustión. Para generar esta energía que nosotros llamamos calor. ¿Sí? Perfecto. Entonces, contándole un poco anecdóticamente, el concepto de calor lo voy a explicar en el siguiente video. ¿Qué es el calor? Pero hasta ustedes saben que el conocimiento de la humanidad fue evolucionando, es decir, hubo teorías físicas y químicas que se hacían, y para determinados modelos de realidad, o sea, se entendía la realidad, se pensaba un modelo teórico que más o menos se hacía entender que eso funcionaba. Y eso va cambiando a lo largo del tiempo. La teoría que se sostenía antes era que existía un fluido que se llamaba calórico. Así, calórico. Es decir, en la antigüedad, hasta el siglo XIX, mediados del siglo XIX, se pensaba que existía un fluido que se llamaba calórico. Actualmente no. Digamos, esa teoría cambió. Actualmente se define al calor de otro modo. Pero ¿qué pensaban esta gente del siglo XIX hasta el siglo XIX? Que el calor era un fluido. Entonces, si era un fluido, imaginen un vaso o un pedazo de fierro, como si fuera un vaso, que se llenaba de fluido calórico, levantaba la temperatura y era como si se llenase un vaso con agua, es decir, estaba lleno de fluido calórico. Entonces, si vos arrimabas este cuerpo caliente, que podría ser un pedazo de fierro, a otro pedazo de fierro frío, este fluido calórico pasaba al pedazo de hierro frío hasta que, si los ponías en contacto, los dos tenían la misma temperatura y luego se enfriaban igual. Es decir, como que el fluido calórico se iba del cuerpo, tal como cuando yo vuelco un vaso de agua, ¿sí? ¿Se imaginan? Un fluido calórico, pero que no podía verse ni definirse. Bueno, eso era lo que se pensaba en el siglo XIX. Actualmente hay una teoría, la teoría del calor dice que el calor es energía en tránsito. Energía en tránsito. Calor es energía en tránsito. ¿Sí? Ok. ¿Y qué es entonces, como para ponerle un ejemplo?
la energía puede manifestarse tanto. Hay digamos, la energía puede manifestarse de diferentes maneras, ¿sí? Hay un principio que se llama la ley de conservación de la energía. Pensemos en esto. Yo tengo un cilindro lleno de gas, lo vamos a hacer como si fueran las partículas del gas, con un émbolo que yo voy a presionar, ¿sí? ¿Qué dice el principio de conservación de la energía? El principio de conservación de la energía dice que si yo comprimo con una fuerza, esto lo comprimo con una fuerza, de tal manera que este émbolo llega a esta posición comprimiendo el gas, ¿sí? Este émbolo va a recorrer una distancia, ¿sí? Y esa medida de energía es igual al trabajo que yo hice, es decir, al trabajo que yo hago para comprimir ese gas, es la energía, ¿sí? La energía que yo hice va a ser fuerza por distancia. Fuerza por distancia va a ser el trabajo, que es la energía que yo le apliqué acá, ¿sí? Entonces, esa fuerza, ¿sí?, para que sea una medida energética de potencia, o sea, de potencia, va a ser sobre unidad de tiempo, para que sea potencia, ¿sí?, que es otra cosa. Pero la energía es fuerza por distancia, que es la cantidad de trabajo que yo le hago para comprimir este gas. ¿Hasta ahí se entiende? Pero cuando yo comprimí este gas, acá va a suceder un cambio, ¿sí?, en el gas. Al principio tiene un volumen 1 y después va a tener un volumen 2 que va a ser menor. Cuando yo lo comprimo, yo ya hice el trabajo, ese trabajo que yo hice va a estar acá, puesto en estas partículas, ¿sí? Comprimidas las partículas. De manera que cuando yo suelte esto, si yo dejase de hacer fuerza, el gas volvería a hacer presión y volvería a poner el émbolo al comienzo donde estaba. ¿Se entiende? El mismo gas. Es decir, el trabajo que yo lo hice, me lo devuelve nuevamente el gas. Hace pum y vuelvo a tener el émbolo en la posición. Es decir, le entregué energía y el gas se comprimió, se cargó con energía y me la devolvió, ¿sí?, al émbolo al inicio. Entonces, eso dice el principio de conservación de la energía. Entonces, pero si yo no dejase, digamos, que volviese, hay un montón de fenómenos implicados acá, pero yo simplemente estoy explicando el principio de conservación de la energía y por qué se produce calor también. Hay una equivalencia energética. Digamos, si yo hubiese comprimido y no soltado el émbolo, acá hubiese aumentado la temperatura del gas y la presión. Temperatura y presión del gas, cuando yo lo disminuyo, le ejerzo trabajo, acá aumenta la temperatura. La cantidad de grados, digamos, que levante, ¿sí?, por unidad de masa de gas, digamos, me va a estar dando la caloría, que es una cantidad de energía térmica, es decir, que el trabajo mecánico, si yo no dejo que vuelva, acá se va a calentar. La cantidad de calor que hay acá, la cantidad de calor al levantarse la temperatura y la presión a la que está, sería equivalente a la fuerza por la distancia que yo hice el movimiento. Es decir, la temperatura que levanta y la presión que levanta es equivalente a la fuerza por la distancia que yo hice. Es decir, no tan solo hay un principio de conservación de energía, sino que si yo hago un trabajo mecánico sobre algo, se calienta, varía su temperatura, ¿sí? Cortamos.